Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado séptimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con los tipos de contaminación. Ustedes me imagino que ya saben que la contaminación básicamente es el daño que nosotros hacemos al dejar sustancias tóxicas en el ambiente. Podemos tener varios tipos de contaminación del agua, el aire, el suelo, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos de ellos, pues para recordar un poco qué son y para ver realmente los daños que estamos ocasionando, pues porque realmente los únicos que contaminamos somos los seres humanos. No hay ningún otro ser vivo que contamine tanto como nosotros y es un daño que estamos causando básicamente al planeta que nos da la vida y que nos da todo para nuestra subsistencia. Pero bueno, vamos a ver la pregunta y ya después empezamos a analizar todo esto, ¿vale? Entonces, la pregunta nos dice así. Observe la siguiente imagen. Y si ustedes ven, es una imagen con muchísimas pancartas una tras de otra. Y nos dice, el tipo de contaminación que muestra la imagen es A, contaminación radioactiva, B, contaminación hídrica, C, contaminación del suelo o D, contaminación visual. Bueno, esta contaminación que nosotros vemos acá no es tan dañina como otros tipos de contaminación. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a ver este tipo de contaminación, ¿cuál es? Si yo los tengo acá, estos dos tipos. Contaminación visual y contaminación auditiva. Estos tipos de contaminación, como les dije, no son tan dañinos porque realmente lo que hacen es a veces hacernos sentir un poco mal, visual o auditivamente, pero realmente no tienen un efecto permanente, a menos de que, no sé, dañemos nuestros ojos de alguna manera, pero es muy poco probable que con la contaminación visual pase eso. Pero entonces la contaminación visual básicamente es cuando yo tengo demasiadas imágenes que saturan nuestros ojos. Por ejemplo, aquí si ven ustedes tenemos luces, tenemos letreros, tenemos muchos avisos ahí que básicamente no se ven agradables a la vista. Entonces eso es lo que llamamos contaminación visual, algo que no es agradable a la vista. Por ejemplo, cuando en Bogotá vemos las paredes completamente rayadas, llenas de grafitis que ya uno ni los entiende y no se ve bonito, eso también es contaminación visual. Y la contaminación auditiva se trata de los ruidos que nos hacen sentir incómodos y que eso sí podrían llegar a dañar nuestro tímpano. ¿Por qué? Porque bueno, si bien ver los letreros aquí no puede producir tanto daño, el escuchar un ruido muy fuerte sí puede romper los tímpanos. Por ejemplo, las personas que viven cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando el avión sale, eso se produce, además de vibraciones, un ruido bastante alto. Si las personas se exponen mucho a ese ruido, pues obviamente van a perder poco a poco la audición. Lo mismo pasa cuando ustedes escuchan música muy alto con los audífonos. Imagínense la cercanía que tienen los audífonos al tímpano. Es bastante alta la cercanía que hay ahí. Así que si ustedes ponen un ruido muy fuerte cerca al tímpano, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese tímpano se va a romper. Entonces la contaminación auditiva básicamente es eso. Todos los ruidos que nos incomodan y que pueden causar un daño al oído. Ahora miremos otros tipos de contaminación que están ahí escritos en esta parte. La contaminación radioactiva. ¿Qué es la contaminación radioactiva? Básicamente la contaminación radioactiva, vamos a colocarlo acá, es la contaminación por energía radioactiva. Vamos a colocarlo acá, contaminación radioactiva. Radioactiva. Bien, entonces esta contaminación es la contaminación por energía radioactiva. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que cuando hay un elemento que es radiactivo, por ejemplo como el uranio, y el uranio se deja por ahí, ¿cierto? O sea, no lo protegen, no se le hace un dispositivo para contener la energía radioactiva. Si se deja ahí y las personas son expuestas a ello, o las plantas o el medio ambiente es expuesto a una sustancia radioactiva o a la energía radioactiva,
pueden haber daños al ambiente o a los seres vivos, como cuáles. Por ejemplo, el uranio, cuando hay altas exposiciones a elementos radiactivos, produce cáncer, o también puede producir deterioramiento de los órganos del cuerpo, o puede producir la muerte de las plantitas, o puede producir mutaciones. Bueno, entonces esa es la contaminación radioactiva, la contaminación con energía radioactiva. Ahora miremos la contaminación hídrica, y para eso tengo unos dibujos acá. La contaminación hídrica se refiere a la contaminación del agua. Ustedes saben que nosotros día a día estamos contaminando las fuentes hídricas cuando tiramos la basura a los ríos, cuando los desechos o las salidas de las aguas negras llegan hasta el río, o cuando, por ejemplo, miren, tiramos todo este montón de plásticos a los océanos. Todo eso es la contaminación del agua. O muchas veces también lo hacemos desde las casas, cuando nosotros lavamos los platos, nos lavamos el cuerpo y ese desagüe sale y se va y no le hacemos ningún tratamiento, sino que llega a los suelos o a las fuentes hídricas como los ríos, las lagunas, los océanos, pues ahí también estamos contaminando. Entonces esa es la contaminación hídrica. Es la contaminación del agua. E imagínense el daño que estamos haciendo, porque la flora y fauna de esas fuentes hídricas, de esos ríos, de esas lagunas, etcétera, pues mueren, porque lamentablemente un pececito no puede vivir en un lugar como este, donde hay plásticos, donde hay papel, donde hay todo este tipo de cosas. Lo mismo las plantitas. Y no solo son las cosas sólidas, o sea, no solo es el plástico, no solo es el metal, no solo es el papel, sino también el sinnúmero de químicos tóxicos que dejamos llegar a los ríos y a las demás fuentes hídricas. Todas esas sustancias químicas, muchas de ellas son ácidas o básicas y queman a los pobres animalitos, queman a las pobres plantas. Es como si a ustedes les tocara bañarse en una ducha donde saliera, en lugar de agua limpia, saliera agua con ácidos. Imagínense lo que sería para ustedes eso. Básicamente se quemarían cada vez que se bañen. Eso es lo que les pasa a los pececitos cuando el agua está contaminada. Entonces es terrible. Ahora miremos otro tipo de contaminación que nos dice acá, que es la contaminación del suelo. Y esa también la tenemos acá. La contaminación del suelo, miren esto de acá, miren esta imagen, es terrible ver esto de acá, porque la contaminación del suelo la ocasionamos con toda la basura que producimos. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que todo, hay muchas personas que no les duele tirar los papeles a la calle, les importa lo mismo. En ese caso nosotros estamos contaminando el suelo. También cuando nosotros en nuestras casas producimos toda la basura, la recogemos, pero no la clasificamos de ninguna manera y toda vamos y la dejamos en el sitio donde el camión de la basura pasa y recoge eso. Entonces toda esa basura va a un depósito como estos, que en este caso es el botadero de Doña Juana aquí en Bogotá, y esas basuras quedan ahí depositadas. Esas basuras o las queman, que al quemarlas pues producen gases tóxicos, o las dejan ahí en el piso. Ahí tenemos plásticos, tenemos papeles, tenemos latas metálicas con residuos de pintura, con residuos de químicos, por ejemplo, para matar los zancudos, etcétera, etcétera. Todos esos químicos dañinos se filtran al suelo y lo hacen infértil, y además llegan hasta las aguas subterráneas, contaminando también no solo las aguas que podemos ver como los ríos y los mares, etcétera, sino también las aguas que no podemos ver, que están por debajo de la tierra. Imagínense. Entonces estamos ocasionando una gran contaminación para el suelo también, y ese suelo es infértil. Ese suelo, ya por más de que quitáramos la basura, ya no se podría recuperar para que nazcan arbolitos otra vez. Imagínense el daño tan grave que estamos causando. Y ahora vamos con, bueno, la última que está aquí, que es la contaminación visual. Ya la expliqué. Vamos a ver estos dos otros tipos de contaminación que están acá, aunque no nos están preguntando, pero es bueno verlos. Esta es la contaminación del aire.
Si ven, nosotros causamos demasiados tipos de contaminación que no solo nos afectan, perdón, esta no es la contaminación visual, sino es la contaminación del aire. Entonces, este tipo de contaminación, como yo les venía diciendo, es también causado por el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos causando contaminación que no solo nos daña a nosotros, sino daña al resto de seres vivos, a las plantas, a los animales, absolutamente todo lo que vive en la tierra. La contaminación del aire básicamente es cuando, miren acá, por ejemplo, esta empresa, esta fábrica, produce gases tóxicos a través del uso del carbono, del petróleo. Para muchas de las funciones de la empresa se producen gases tóxicos que van a la atmósfera. Lo mismo pasa con los vehículos. Los vehículos tienen un exhausto que por ese exhausto básicamente salen los gases producto de la combustión, o sea, de la quema de la gasolina, y esos gases son tóxicos. Tienen dióxido de carbono, metano, propano, óxidos de azufre, óxidos de hidrógeno, etcétera, etcétera. O sea, es extremadamente contaminante. Bueno, y acá pues tenemos básicamente otra imagen de la contaminación del agua que les quería mostrar. Más allá de que viéramos lo mismo que acá, era para ver cómo a la pobre gente, miren este par de señores acá, están básicamente recogiendo el reguero o la basura de otros, están limpiando lo que otros han ocasionado. Entonces, los seres humanos estamos destruyendo y a unos pocos son los que les toca limpiar el reguero y la contaminación de otros. Pero bueno, entonces volvamos a la pregunta. Y la pregunta nos decía que este tipo de contaminación, ¿a qué hacía referencia en esta imagen? Si nos damos cuenta, tenemos muchos avisos que son desagradables y que contaminan básicamente la vista. Así que el tipo de contaminación que tenemos acá es la contaminación visual, porque ya vimos que los otros, ya los explicamos, y no aplican para la imagen que está acá. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.